El enigma eterno, los secretos oscuros del Triángulo de las Bermudas, en las vastas aguas del Atlántico, allí donde el horizonte parece infinito y el mar guarda silencios que estremecen. Existe un lugar que ha intrigado, aterrado y fascinado a la humanidad durante siglos. Un triángulo invisible, marcado no con tinta ni fronteras, sino con historias de desapariciones, tormentas repentinas y misterios imposibles de explicar. Ese lugar es conocido como el Triángulo de las Bermudas, un territorio marítimo delimitado entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, 3 puntos que forman la figura geométrica más temida de los océanos. En su interior, barcos han sido tragados sin dejar rastro, aviones han desaparecido como fantasmas, y navegantes han jurado haber visto luces, túneles de nubes y mares que no obedecen a las leyes de este mundo. Hoy viajaremos al corazón de ese misterio, un viaje que no solo explorará los hechos, los mitos y las teorías, sino que nos llevará a reflexionar sobre el verdadero significado del enigma, porque quizás el Triángulo de las Bermudas no sea únicamente un lugar en el mar, sino un espejo de lo desconocido que todos llevamos dentro. Todo comenzó con rumores de marineros que regresaban con historias imposibles de creer. Algunos hablaban de mares que hervían sin razón, de nieblas luminosas que envolvían los barcos, de brújulas que giraban como locas señalando direcciones contradictorias. Uno de los primeros casos que marcó a la historia fue el del USS Cyclops. En 1918, este gigantesco barco de la Marina estadounidense desapareció con más de 300 hombres a bordo. No hubo señales de auxilio, no hubo restos flotando, no hubo explicación. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Hasta hoy, sigue siendo uno de los mayores misterios navales de la historia. Pero el misterio alcanzó su punto más oscuro en diciembre de 1945, con el famoso vuelo 19 en 5 aviones de combate. Partieron en un entrenamiento rutinario desde Florida. Los pilotos eran experimentados. El clima estaba en calma. Y sin embargo, uno por uno comenzaron a reportar problemas. Las brújulas no funcionan, no sé dónde estamos. El océano no parece normal. La radio captó sus últimas palabras llenas de pánico. Ninguno de los aviones volvió. Para empeorar el misterio, el avión enviado en su búsqueda también desapareció. 6 aeronaves y más de una veintena de hombres borrados de la faz de la Tierra en cuestión de horas. Ese día el Triángulo de las Bermudas dejó de ser un rumor y se convirtió en un mito vivo. El misterio atrajo a científicos, investigadores y aventureros de todo el planeta. Unos buscaban explicaciones naturales, tormentas eléctricas repentinas, corrientes oceánicas feroces, gas metano liberado desde el fondo marino capaz de hundir barcos enteros en segundos. Otros, en cambio, aseguraban que el triángulo no podía explicarse solo con ciencia, que allí, bajo esas aguas insondables, existían fuerzas desconocidas. Algunos hablaban de un portal hacia otras dimensiones, un corredor hacia mundos paralelos. Otros se atrevían a mencionar civilizaciones desaparecidas como la Atlántida, cuyas ruinas tecnológicas seguirían activas bajo el mar, alterando todo lo que se atreve a cruzar. Y cómo no, aparecieron las teorías extraterrestres. Luces vistas en el cielo, objetos que emergen y se sumergen en el agua con una velocidad imposible, fenómenos que parecen sacados de un relato de ciencia ficción. Pero, ¿y si la verdad estuviera en algún punto intermedio entre lo natural y lo inexplicable? Porque no todos desaparecieron. Algunos lograron contar lo que vivieron dentro del triángulo, como el piloto Bruce Kernan, que en 1970 aseguró haber atravesado un túnel de nubes que parecía doblar el espacio y el tiempo. Voló durante minutos en medio de una niebla que lo envolvía todo. Cuando logró salir, se encontraba a cientos de kilómetros de su posición, en un tiempo imposible. Para él no había duda. Había cruzado un portal. O el caso de un capitán mercante que narró cómo el mar de pronto se volvió como un espejo metálico. Su barco perdió toda comunicación y las brújulas comenzaron a girar sin cesar. Durante horas estuvieron atrapados en una calma extraña, hasta que de repente, como si el mar los soltara, todo volvió a la normalidad. Pero en el registro del tiempo, faltaban más de 5 horas. Los pescadores de la zona lo dicen sin temor. Ese mar no es un mar cualquiera. Allí habitan fuerzas que no quieren ser descubiertas. Existen archivos que aún permanecen clasificados, documentos de la Marina, informes de aviación, estudios que nunca se hicieron públicos. ¿Ocultan acaso una verdad que cambiaría todo lo que sabemos? ¿O simplemente no quieren admitir que, pese a los avances tecnológicos, hay un lugar en el planeta que sigue siendo indomable? Sea como sea, el Triángulo de las Bermudas mantiene su halo de misterio. No hay explicaciones definitivas, no hay pruebas concluyentes, solo preguntas que se multiplican como las olas de su mar inquieto. El Triángulo de las Bermudas es más que un lugar en el mapa, es un símbolo del misterio,
un recordatorio de lo mucho que desconocemos del planeta que habitamos. Nos muestra que, a pesar de nuestra tecnología, seguimos siendo pequeños frente a la inmensidad del mar y a los secretos que esconde. Pero también nos enseña algo más profundo, aunque el misterio no es enemigo del ser humano. Es el motor que nos impulsa a explorar, a investigar, a avanzar, así como marineros y pilotos se adentraron en lo desconocido. También nosotros enfrentamos en la vida triángulos de incertidumbre, momentos en los que todo parece oscuro, en los que la brújula se vuelve loca y no sabemos a dónde vamos. Y sin embargo, si seguimos adelante, si confiamos en nuestra fuerza y en nuestra capacidad de aprender, siempre encontramos la salida. El Triángulo de las Bermudas seguirá siendo un enigma, pero quizá, en el fondo, su mayor lección es recordarnos que la humanidad jamás debe dejar de buscar respuestas, porque solo quien se atreve a navegar en lo desconocido puede descubrir nuevos horizontes.